Quería un poco más que nos compartiera dentro de tus trabajos, que siempre van como vinculados muy a lo desmaterial, ¿no? a lo despojado, a lo desnudo, a lo invisible, a lo sutil, que es estar en un ámbito como este, que es un ámbito muy cargado, como es el de esta exposición. Sí, la verdad que como siempre intento trabajar desde vacío, la ausencia de escenografía o sea, siempre estoy como trabajo mucho desde ese lugar poco adornado. Pues ya, claro, estar aquí es como ya casi que no, el cuerpo no tiene, la sensación era que el cuerpo no tenía mucha cabida, en realidad. Esa era la sensación del principio, con lo cual era un poco reto, ¿no? Y luego, pues eso, me gusta trabajar desde acciones que sean un poquito temporales, mantenidas. El gesto sutil más que el gesto coreográfico, pues estoy buscando más un trabajo que sea más en el encuentro con lo sutil, que es para mí donde está lo más revolucionario, en lo pequeño. Y sí, era raro intentar habitar esta exposición, porque precisamente esta exposición está muy recargada. Sí, es como para mi gusto. Una propuesta así de boom, sí. Lanzar todo. Entonces, bueno, ahí hemos estado intentando encontrar huecos, líneas de acción, cómo poder estar sin ser demasiado asertivo en lo que proponemos, porque tampoco es un espacio que me interesa a mí esa asertividad, sino que me interesa más el espacio de la duda como espacio potencial, donde el cuerpo está en ese lugar entre. Hablábamos esta mañana de trabajar la imaginación como un lugar que viene desde el cuerpo, a diferencia de la fantasía, que hablábamos que era de un sitio como más intelectual. Entonces, por ejemplo, en la práctica de ellos que están narrando cosas, pues no sé si se dieron cuenta que estaban narrando obras, su experiencia subjetiva de cada mañana veníamos y estábamos un rato eligiendo con qué obra quedarnos y dialogar. Y una de las propuestas era como imaginar que en un momento dado puedes entrar dentro de la obra, un poco para incluir el cuerpo, ¿no? en lo plástico, como ver qué pasaba. Entonces todas estas historias que ellos estaban contando allí eran esa. Entonces son estrategias para como tocar la exposición, tocar las obras desde el cuerpo, pero sin dañarla, sino como inocentemente también. Sí, hay como hablábamos de la inocencia en los trabajos, ¿no? Como de ir al niño, estar más en la mirada del niño, no analizábamos las obras desde un lugar lógico, descriptivo, analítico, sino que estábamos buscando estrategias más de conjugar con la obra, corporizarla sí, al jugar ya la corporizas, ¿no? Como el juego, el niño, la inocencia, lo sutil como herramienta revolucionaria, la precariedad, en este caso el estar abrumados por tanta cosa e intentar navegar por la exposición. Sí, como encontrar esas fisuras que decías, ¿no? Esos huecos o esos espacios entre que a veces son un poco más amplios o a veces un poco más reducidos, y acomodar esas prácticas, ¿no? Y esos cuerpos a esos espacios. Sí,
tengo que decir que lo han hecho súper bien, ¿verdad? ¿No les parece? O sea, yo los vi súper entregados en la propuesta. Muchas gracias, porque es un taller, o sea, son 3 días, entre conocerse, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Como nada que ver, conocernos un poco, entender de qué va la cosa y tal, se le va el tiempo. Y la verdad es que lo sentí muy en el trabajo. Entregados, ¿no? Entregados y como que habíamos entendido ese lugar así sutil. Sí, gracias, la verdad. Estaba súper verlo. Sí, estos días también ha sido muy interesante observar cómo se empiezan, ahora que nombras esto, ¿no? de los encuentros, que son 3 días, son pocos días en realidad para conocerse, para conocer tu forma de operar, tu forma de trabajar, entrar en ella y además hacer como una interpretación propia, ¿no? Acomodándose ambas partes a esos trabajos. También quería abrir un poco el espacio a preguntar a las talleristas, a las participantes, que cómo han recibido esas propuestas, ¿no? Por parte de MASU. ¿Cómo ha sido esa comunicación? ¿Cómo se han ido estableciendo esos diálogos? ¿No? Esa manera. Porque aparte otra cosa que ha sucedido es el juego con el lenguaje, ¿no? El lenguaje de repente se convierte en algo muy fluido, en el que salían palabras que de repente era como, pero esa palabra existe. Sí, no sé, inventamos palabras, ¿por qué no? ¿No? Y se empezaban se jugaba hasta con el lenguaje. Sí, eso sí suele pasar en casi todos los procesos y es verdad que es como algo que casi que veo necesario, o sea, como que desde el cuerpo y desde el trabajo del cuerpo surgen como otras palabras que necesitas porque los que hay no son exactamente, ¿no? Lo que estás proponiendo. Y tiene sentido porque viene desde otro lugar, ¿no? Creo que tenemos pendiente hacer un diccionario de palabras, no sé, como sí, que además estará en constante actualización porque siempre va surgiendo cosas nuevas. Entonces abrir un poquito para que también nos compartan cómo ha sido encontrarse con estas prácticas. La palabra que me viene es fluidez, ¿no? Yo creo que MASU ha abierto la puerta para que experimentamos nuestro cuerpo desde varias maneras y aquí realmente es el lugar ideal para justamente descubrir esta fluidez que hay dentro de nosotros y dejarla que realmente sin juzgar, no estamos juzgando cada uno, aceptar la persona como es, con lo que trae, con su historia y jugar con todas estas obras, a ver a qué punto nos tocan. He visto realmente, es verdad, aunque yo tenía los ojos cerrados, pero notaba la vibración, había una vibración muy alta entre todos justamente ahora, ¿no? Era bonito de ver porque trabajamos, digamos, fragmentados y ahora de repente todo estaba realmente en esa unión, ¿no? Entonces era muy bonito, pero también es bonito de escucharles a ellos, pero bueno, a ver cómo lo han experimentado, pero muy bien. Bueno, siempre les dejamos un poco de margen porque es verdad que son muchas imágenes y muchas informaciones y a veces es necesario poder procesarlas. Solo un dato así como gracioso, y es que una vez que presenté algo, precisamente en Solar, alguien le dijo a Lola, que no está aquí, que penita, bueno, es que MASU tiene un problema con el ritmo, ¿no? Entonces nos hizo mucha gracia porque justamente no trabajo con eso, sino trabajo con tiempos largos y de hecho pues
lo acortaba porque había que acortarlo, pero para mí son espacios de contemplación y que se pueden dejar más y más. Y bueno, un detalle, ¿no?, que me acordé ahora bueno, que ese dejar las acciones estar es parte también de lo que me interesa, porque como que el tiempo aparece, ¿no?, de otra forma cuando, cuando una acción permanece, ¿no? Y te baja como espectador, te empieza a bajar el ritmo mental. Si bien ese fuera muy... Bueno, habrá gente que no puede, sigue con el ritmo así y no verá nada, pero si consigues bajar un poco y entrar en la acción, pues ahí es un espacio de contemplación, ¿no? Sí, que además se produce justamente cuando das la posibilidad claro, con esos tiempos yo abro tan expandidos. esa posibilidad, exacto. Puede luego ocurrir o no el encuentro, pero... No, además empiezan también a suceder otro tipo de cosas, ¿no? Este palabra que ha ido surgiendo en todas estas conversaciones que hemos tenido, que es el desproducir. Desproducir, que, bueno, pues desde todo lo que te va pasando en ese tiempo de contemplación, en ese viaje que vas haciendo, ¿no? Como que vas quitando capas, quitando tules y vas llegando como a lugares mucho más profundos. Hablas del que mira, ¿no? Sí, hablo del que mira. También evidentemente está el cuerpo, que es la presencia que se deja afectar por ese tiempo y por ese espacio. Hablamos de eso. Casi trabajo con ellos, aunque son todos fantásticos, la verdad. Pues el trabajo en realidad para mí es siempre más como el deshacer un poco lo que traen para que puedan acceder a lo que yo propongo, que en el fondo es bien sencillo, porque es duracional y es de estar y requiere una presencia, una entrega, pero es verdad que no estamos hablando de complejidades, de lugares complejos a nivel corporal. Entonces, hombre, lo complejo es llegar a ellos a través de... Sí, pero ¿me entiendes, no? Que en realidad es más quitarles a ellos de lo que vienen y decir, venga, ahora estamos desnudos, vamos a hacer esto, ¿no? Es como... y vamos a quedarnos aquí, no vamos a componer más o a floriturearlo o a adornarlo, ¿no? Sino quedarnos en ese sitio. Y me perdí porque iba a decir algo, pero sí, desproducir el afecto, vale, sí, que estábamos como intentando trabajar, lo que pasa es que tampoco dio mucho tiempo de que eso se manifestara, porque ese ya sí que es un cuerpo como muy sutil, es el cuerpo que se deja afectar, ¿no? O sea, como todos los cuerpos se dejan afectar, pero trabajar como una performance donde se hace evidente un cuerpo afectable. No sé si me estoy expresando bien ahora. Bueno, creo que sí, ¿no? Que más o menos todas estamos entendiendo... En el trabajo, por ejemplo, con ese cuadro, ¿no? Trabajamos como de repente intentar que la imagen, no tanto nosotros ir a dibujar la imagen, sino dejar que la imagen viniera hacia nosotros, ¿no? Y como que a partir de ahí ver hasta qué punto esa abstracción, porque son cruces, podríamos movilizarnos y jugar un poco a eso. Ahí estaría un poco ese cuerpo que se deja afectar o mover por lo que. Y lo que, el título, lo que, es porque el anterior trabajo se llamaba Lo que no se ve y Javi me dijo, vamos a hacer algo en el TEA, y dije, pues como yo siempre estoy quitando, quito, pues dije, pues lo que. Sí, es despojando, ¿no? Como despojamos el título también, ¿no? Y lo que, pues lo que nos mueve, lo que nos hace estar aquí, o sea, es como ir muy a la esencia también, ¿no? Sí, bueno, es también esa pregunta que siempre está surgiendo, también sucede cuando contemplas, ¿no? Es muy bonito observar
el cuerpo que observa y el cuerpo que es observado, ¿no? Y cómo ese cuerpo que observa, ese cuerpo ocupado, muchas veces está en esa constante pregunta de qué es, esto qué es, ¿no? Y está en esas situaciones a veces un poco incómoda, porque pasamos por todas esas fases de no sé si quiero permanecer, quiero ver esto, no, y ves todas esas dudas, todas esas preguntas, mientras hay un cuerpo que simplemente está ejecutando una acción muy sencilla, pero que se convierte en algo a la vez muy, muy complejo. Y eso es un poco lo que... Abrimos un poco el espacio, si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta. No, yo quería preguntar por qué fue el taller, porque yo he venido hoy y he entrado aquí, y no, entonces realizaste el taller y ellos apuntaron, bueno, a explicar un poco, ¿no?, de cómo vienen, ¿no?, de dónde vienen, por el interés por el taller y lo que ha surgido. Okay. Bueno, yo abro esta respuesta, que luego estaría bien que cada una también cuente un poco por qué. Se hizo una convocatoria pública, ¿no?, una convocatoria abierta desde TEA junto con MASU, para convocar una serie de cuerpos que quisieran apuntarse a hacer un taller, sabiendo que iba a haber una muestra pública hoy. Y bueno, estos seres de luz son los que se han apuntado. Y nada, si quieren compartir un poco con todas qué es lo que les llamó. En mi caso, yo ya había trabajado con Masu y me apetecía volver a indagar con ella, la verdad. Fue una mezcla entre, bueno, posibilidad temporal, realmente, y ganas de seguir compartiendo con ella. Bueno, los trabajos de ella son, efectivamente, como comentas, son dilatados en el tiempo y es como que vas como saboreándolos a medida que lo vas haciendo y vas pasando el tiempo y los retomas después. Tienen una cosa como de vino, la cosita de Masu. Y entonces yo vine un poco por ahí, la verdad, para volver a catar el vino. ¿Tú viniste por el vino? Sí, no creo que voy a venir ahora. Pobreza, a lo mejor no están obligados. Yo iba a decir que yo en verdad iba a venir a la propuesta de las intérpretes que habían venido antes, ¿no?, que era como Sara, Carlota y tal. Y bueno, no surgió y la pusieron y tal, pues la verdad que un poco de... COVID y se canceló. Entonces, bueno... Vi el taller y tampoco entendía muy bien si había que... O sea, yo en principio pensé que era el taller, porque ya otras veces ha sido así, y luego la muestra tú. O sea, en plan... Exacto. O sea, que nosotros íbamos al taller a un poco indagar, pero después... Pues no, niño. Ya. Aquí pringaron desde el primer día. Pues perfecto, ¿sabes? Que a mí me encanta, pero vamos, y eso. Y también, bueno, algo que comentar, que creo que es lo que dijiste tú ahora, como ese tiempo suspendido o algo así, también en verdad, sin saberlo, porque no sabía de qué iba el taller, me interesa bastante como a nivel personal. Entonces eso también me ha volado como que esté ahí. Saborear eso. Sí. Sí, es como un lugar un poco, o sea, yo muchas veces noto la incomodidad del público, pero entiendo que es una incomodidad por la que hay que pasar. Yo no todas las obras que veo me agradan de primera. Y no creo que los que nos movemos tengamos que agradar, sí, ni ese sea nuestro trabajo. Sí, no, y aparte lo agradable no siempre, no tiene por qué ser negado, ¿no? Porque también es parte de la experiencia sobreponerse o como rodear aquello que no nos agrada para encontrar otra manera, ¿no? A veces chocamos de frente y simplemente se trata como de rodear y mirar desde otro lugar, incorporando ese desagrado que también está, ¿no? Sí, además esto de los tiempos estos expandidos, pues en realidad es muy contrario al día a día que tenemos de los móviles, los rapideces, las tiki-tiki. Entonces también se entiende que cueste un poco bajar el ritmo
mental. Sí, además, y por ejemplo también a los ritmos productivos del propio medio, ¿no? de las artes escénicas, de las artes plásticas, que marcan unos ritmos de producción voraces y muchas veces es necesario bajar los decibelios, ¿no? Abrir esos tiempos para que sucedan cosas. Para mí, por ejemplo, me pasa mucho con los trabajos de Masu, que casi tan interesantes son sus piezas, sus muestras, sus resultados, como los procesos, ¿no? Donde realmente los tiempos son expandidos, porque al final en estas muestras se acaban tomando decisiones. A mí hay un personaje en los trabajos de Masu que me encanta, que es ella como directora desde fuera, que va como, es como casi una voz en off o alguien que interviene de alguna manera, ¿no? Y es una forma de performar también dentro de, es como otra capa dentro del propio trabajo. Ese personaje que va como poniendo un poco de orden a algo que si no podría desbordarse y realmente, porque estos días era muy interesante verla en prácticas en las que podían estar una hora perfectamente y había que decirle, oye, que vamos a comer, hay que beber agua. ¿No? Y a mí particularmente me parece interesante ese equilibrio, ¿no? que muchas veces en estas prácticas escénicas siempre hay una mirada en pos de la producción, del producto, ¿no? Y el proceso de investigación, el proceso de artista, es como que es muy dirigido. Es que yo nunca pienso en un producto, por así me bajo. Quiero decir que no pongo, aunque acabe siendo un producto, no pienso en esos términos. Intento no pensar en esos términos. Aunque inevitablemente siempre haya que dar una forma y un acabado a las cosas, ¿no? Y sí que hay piezas que he tenido muy cerradas y muy acabadas y que he movido y he repetido, pero sí, esa palabra, producto, no la pienso. Sí, por ejemplo, leyendo en tu web había algo que decía que también con lo que resueno mucho, que era necesitamos estrenar siempre, o sea, necesitamos estar en esas lógicas de producción para poder estar trabajando. No podemos simplemente estar en esos procesos, bailar esos procesos y presentarlos como tal, dejándolos ahí en ese lugar para que también haya una implicación por parte de las observadoras, ¿no? Que muchas veces lo que se nos exige es como mostrar unos productos terminados en el que las observadoras están un poco fuera, ¿no? Hay algo que sucede ante ti, transcurre y se va, ¿no? En cambio... ¿Quieres decir que como que te gustaría que hubiera más aperturas de proceso? Sí, o algo así? Creo que son muy necesarias y creo que en tu caso es bastante evidente que eso es muy el trabajo. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias también a todos y todas. ¿Sí? Ah, ¿tiene una pregunta? Bueno, me parece curioso que después de todo lo que estás comentando del proceso, ¿no? Que haya sido un casting abierto, que hayas tenido solamente 3 días, que al final los cuerpos sean todos distintos, que hayan tenido tan poco tiempo y sin embargo me parece que ha habido momentos de una belleza enorme. O sea, lo he disfrutado un montón, la verdad me ha gustado muchísimo. Y entiendo que no todo estaba en favor de eso, así que entiendo que ahí tienes que ver mucho tú también. Así que solamente quería daros la enhorabuena porque lo he disfrutado muchísimo, la verdad.